Ocasión. ¿Qué tal, queridos amigos y amados hermanos? Un gusto saludarles a esta hora. Es un privilegio para mí poder, a través de este medio, compartir con ustedes. Y en esta ocasión estaremos meditando acerca de la iglesia de Esmirna, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y al hablar de la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, esa iglesia probada, una iglesia entre el primero y el segundo siglo, que tiene de parte de Jesús una palabra de amor y consolación. Es también la única iglesia a la cual Jesús no reprende y no le dice que cambie cosas, sino que más bien su mensaje es de amor y esperanza para que mantenga la fe. Una iglesia que representa a ese cristiano sufrido, vituperado, pero que se mantiene fiel a Cristo ante las terribles angustias y circunstancias. Sabes, los cristianos en este tiempo, en la iglesia de Esmirna, eran perseguidos, calumniados, desechados, quemados, arrojados a los leones. Esta iglesia de Esmirna representa a ese cristiano que ama a Dios más aún y por encima de su propia vida, eso que ya no vemos hoy en día. Representa a ese cristiano que es lanzado al fuego, pero que no se queda allí, sino que confía en el Señor. Confía plenamente y tiene fe y esperanza, sabiendo que su Dios, su único y verdadero Dios al cual él adora, no le abandonará ni le dejará. Por lo tanto, él podrá salir al otro lado, pero ya no igual, no siendo la misma persona, de ninguna manera, sino que saldrá así como el oro refinado. ¿Sabes cómo se prueba el oro, verdad? A través del fuego para quitarle todas las impurezas. Asimismo, la iglesia de Esmirna representa a este cristiano que pasa por el fuego, pero que sale limpio, que sale puro, refinado y sobre todo victorioso en Cristo Jesús. Mira qué hermoso mensaje. Pero imagínate que tú hubieses estado en aquel entonces. En algunos lugares, los cristianos son así de perseguidos. Pero vamos a entrar ya a lo que es nuestro mensaje, directamente en la palabra del Señor. Y para eso quiero que me acompañes a Apocalipsis, capítulo 2, verso 8 y 10. Apocalipsis, repito una vez más, capítulo 2, del verso 8 al 10. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y lo hacemos primeramente dándole las gracias por su palabra bendita, que es la que nos da esperanza, la que nos exhorta y nos ayuda a continuar y nos llena. Damos gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
palabras de Jesús. Como ustedes recordarán, el apóstol Juan se le da la visión acerca de las 7 iglesias y su mensaje para cada una, a las iglesias de Asia. Juan escuchó al Cristo mismo decir, mira, vamos a Apocalipsis, capítulo 1, verso 11, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Eran iglesias que Jesucristo las reconocía, las conocía muy bien, y es para ellas que envía los diferentes mensajes que el apóstol en esta ocasión Cristo le dice que escriba. Y en este momento estamos viendo cómo el Señor le dice en el capítulo 2, a partir del verso 8, que escriba a la iglesia en Esmirna. Mira, muy importante, porque aquí tenemos al Cristo ya resucitado. Primero Jesús le dice que escriba al ángel de la iglesia de Esmirna, pero también hace de notar su autoridad, incluso sobre la propia y la misma muerte, como nos lo dice en el verso 8, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Él hace notar que triunfó sobre la muerte, para que tú tengas toda confianza en Él, que tú sepas que Él es el Alfa y el Omega, que no hay nada que está por encima de Él, sino que Él es el Eterno, el Hijo del Dios Altísimo, a quien Dios le ha entregado todas las cosas. Así que aquí tenemos al Cristo resucitado hablando con Juan, diciéndole que escriba un mensaje de amor, de esperanza para esta iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Y primeramente le dice: yo conozco tus obras. Ya le está hablando a la iglesia. Conoce sus obras perfectamente. Esto nos habla cómo Jesús conoce cada una de nuestras obras. Él sabe lo que hacemos. Él sabe lo que emprendemos. Y aún va mucho más allá. Jesús sabe incluso nuestros pensamientos, como lo dice en otros pasajes. Él conoce todo de nosotros. Y no creas que nada de lo que haces o de lo que te pasa, ya sea que te hacen a favor o alguien más te hace en contra, pasa desapercibido de su mirada. No es así. Él está viendo siempre todo, para conocer tus obras y cómo tú te diriges por sus caminos y andas delante de Él. Pero mira, no solamente le dice que conoce sus obras, sino que también le menciona luego y le dice que conoce también su tribulación. Tribulación, como te expliqué, en aquel entonces, esta iglesia que estaba muy cerca de la iglesia de Éfeso, aproximadamente a 56 a 64 millas de distancia de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, estaba pasando tiempos de prueba, tiempos de guerra espiritual, ya que aquella ciudad de Esmirna era una ciudad muy reconocida por Roma, por todos los antiguos de aquel entonces, pero también allí habitaban muchos judíos que odiaban a la iglesia de Cristo, judíos de aquel entonces que estaban en contra de todos los cristianos, los cuales levantaban calumnias en contra de esta iglesia para que los gobernadores los persiguieran, para que les hicieran daño, incluso los llevaban a la misma muerte. También sobre eso había un decreto de Domiciano en aquel entonces, en el cual el emperador romano tenía que ser venerado o adorado por todos. Solo los judíos gozaban de la excepción,
porque habían ganado un puesto de renombre y a ellos se les trataba diferente. Pero la iglesia creciente, los cristianos, los que creían en Cristo Jesús como el Mesías verdadero, ellos no gozaban de este privilegio, pero una cosa sí tenían, que eran fieles y ellos estaban dispuestos solo a adorar a aquel que había transformado sus vidas, que les había dado una nueva esperanza, aquel que había entregado su vida a cambio de la de ellos para el perdón de pecados. Y ahí teníamos este decreto en aquel entonces, el cual, si no se adoraba al emperador, esto se pagaba con la misma muerte, y muertes crueles y violentas. Y aquí estaba la iglesia de Esmirna, entre la espada y la pared, entre negar a Jesucristo y doblegar sus rodillas y darle reverencia o adoración al emperador romano, o perder sus vidas por amor a Cristo. Por eso, como te dije antes, representa la iglesia sufrida, la iglesia probada, así como ese cristiano que sufre y atraviesa pruebas. Pero mira, Jesús le envía una palabra, no lo olvides, así como te la envía a ti a través de su Espíritu Santo. Otra cosa también muy llamativo de la iglesia de Esmirna es que Jesucristo no la reprende en nada como a las otras iglesias, que les menciona que tiene contra ellos que conservan la doctrina de Balaán, la de Jezabel, la de los Nicolaitas. A Esmirna no le reprocha nada. Lo único que les pide es que no tengan temor, que sigan adelante y se mantengan fieles, asimismo a ti a esta hora. Eso es lo que te pide el Señor, que confíes en Él, que le seas fiel, que te esfuerces en la obediencia, para Él poderte dar la recompensa que tú te mereces y que la has de ver un día. ¿Sabes? Otra de las cosas que tenía esta iglesia es que era pobre. Vivían en pobreza, pero a pesar de esto, eran sinceros y fieles a Dios. Así como Cristo conoce tu tribulación, así como Cristo conocía la tribulación por la que ellos estaban pasando, también conoce la tuya. Cristo conoce tu enfermedad, tu necesidad. Él la sabe bien. Por eso no temas. Mantente firme y fiel. Créele a Él, porque Él te da una palabra de esperanza y de aliento, y tú la podrás sentir en tu corazón. Mantente creyendo, mantente firme y sé fiel. Pues aquí está esta iglesia, la cual no solo pasaba tribulación, sino que vivía en medio de pobreza. Pero Jesús le dice: conozco tu pobreza, pero para mí tú eres rico. Porque lo tenían a Él, por su fidelidad, por su valor, por su firmeza, por su fe. Hay quienes que piensan que porque tienen muchos bienes, Dios los ha bendecido al máximo y ese es el éxito de la fe para ellos. Pero esta iglesia eran pobres,
Pero Jesús les dice que son ricos. ¿Cómo tú puedes explicar eso? ¿Qué es lo que tú entiendes? Sí, no tenían muchos bienes materiales, pero tenían a Cristo y eran fieles. Los ojos de Dios estaban sobre ellos en todo momento. Y Dios los amaba. Y los ama, así como Cristo Jesús. Jesucristo mismo les dice que aunque ellos eran pobres en lo terrenal, en lo espiritual son ricos porque lo tienen a Él. Y aunque estén pasando estas circunstancias, su recompensa en el cielo es grande. Nos menciona también que habían quienes que se decían ser judíos y no lo eran. Y Jesús los reconocía. Esto nos hace referencia. ¿Sabes? Que en aquel entonces los que se decían ser judíos solo por llevar este nombre creían que eran el especial tesoro de Dios. Pero Pablo nos dice, no es judío el que se circuncida en la carne, es verdadero judío aquel que tiene circuncidado el corazón por Cristo. Y aquí nos dice Jesús que estos se decían ser judíos y no lo eran. Estaban llenos de odio, llenos de enojo e ira contra los cristianos de aquel entonces, que lo único que hacían era hacer todo con humildad. Tratar de seguir fielmente los caminos del Señor, haciendo el bien a todo el que le rodeaba, sin hacer acepción de personas. O sea, esas personas que ahora en día nosotros le decimos que son buenas. Así era que se hablaba de ellos. No hacían mal a nadie, pero aquí tenemos este grupo lleno de odio contra ellos. Y eran estos mismos los que, de tanto odio que tenían, los acusaban diciendo mentiras delante de los gobernadores para que les dieran persecución a este pequeño rebaño de Cristo. Los acusaban todo el tiempo. Dime, ¿quiénes son los que te acusan a ti? ¿Quiénes son los que te critican? Mantente firme, así como esta iglesia lo hizo. Quizás hablan mentiras de ti, quizás te critican, en fin, tantas cosas. Pero mira, vamos a Mateo, capítulo 5, en su verso 11, si gustas acompañarme. Mateo, capítulo 5, verso 11 en adelante. Y dice la palabra del Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. ¿Sabes? Ahora en día, como líderes, predicadores se engrandecen hablando de los profetas, pero no estarían a pasar ni siquiera, no están dispuestos ni siquiera a pasar la cuarta parte del sufrimiento que estos grandes profetas del Señor pasaron. Y solo se fijan en las partes donde los profetas hablaron la palabra del Señor con autoridad e hicieron grandes milagros porque Dios les había dado esa autoridad. Pero no mencionan mucho las dificultades, las persecuciones y los problemas que estos profetas tuvieron que pasar. No te estoy diciendo que tú tendrás que pasar todo eso, pero tampoco te estoy diciendo que tú estás absento. Si Dios desea probar uno de sus hijos, dime, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Si Dios desea ver qué es lo que hay realmente dentro de nuestros corazones, y para eso permite una prueba,
Quita por un momento ese vallado de protección de algún lugar de tu alrededor de donde Él lo ha puesto, así como lo hizo con Job. ¿Te acuerdas que Satanás le dice, cómo no te va a amar si tú has puesto un cerco, un vallado alrededor de Él y de todos sus bienes que le protege? Y si Dios quita por un momento ese vallado y llega la prueba y la dificultad, la pregunta es, ¿seguirás adorando a Dios de igual manera? ¿Seguirás alabándole y dándole las gracias también en la dificultad? ¿Serás fiel a Dios en la prueba y en la angustia? Pablo dijo que por todo y para todo Él estaba aprobado. ¿Y tú? Dios te bendiga y te dé fuerza en todo momento. Tú quizás que en este mismo momento estás pasando una prueba dura o difícil, como lo pasó esta iglesia, la iglesia perseguida. También estas palabras son para ti, y quédate hasta el final de este estudio para que veas la palabra que Jesucristo le da a esta iglesia ya al final. Así que mantente firme ante las mentiras, ante los vituperios, ante las críticas. No dejes que unas palabras te hagan actuar de manera incorrecta y que todos digan, mira ese hijo de Dios, mira la que se dice la sierva de Dios, lo que dice, lo que anda haciendo. Mira las palabras que salieron de su boca. No permitas que eso suceda. No es fácil. No es fácil. Pero debemos esforzarnos en este camino y tratar. Hoy en día tenemos predicadores que te dicen, en la iglesia no debe de haber ni siquiera un solo pobre. Y he aquí que tenemos una iglesia a la cual Cristo Jesús, el mismísimo Jesús resucitado, el Señor y dueño de todo, le está diciendo, yo conozco tu pobreza. Y sabes que no le dice, vengo aquí para hacerte rica, para darte muchos bienes, sino que le dice, tú ya eres rica porque me tienes a mí. Hoy en día tenemos predicadores que dicen, en la iglesia no debe haber ningún enfermo. Y en la Biblia encontramos a un apóstol Pablo, el cual dice, de esta enfermedad 3 veces he clamado a Dios. Y le dijo, basta ya, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y mientras estos predicadores están emocionados gritando este tipo de cosas, se pasan por altos tantos pasajes de la Biblia que pareciera que poca importancia tienen para ellos. ¿Sabes? No se trata de si tú tienes riqueza, sino si tú tienes a Cristo. No se trata si tú tienes sanidad, sino si tú tienes dentro de ti, en tu corazón, aquel que sana. Eso es lo que cuenta. También nos dicen desde los altares en ocasiones que tenemos que estar siempre victoriosos y sin ningún sufrimiento. Mira, en el verso 10 tenemos al mismísimo Jesús diciéndole a su iglesia en Esmirna. Vamos al verso 10 de Apocalipsis capítulo 2. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Dime, ¿y entonces cómo explicamos esto? Jesús hablándole a su iglesia,
allá en Esmirna, mandándole este mensaje. No le dice: yo te voy a librar de todo y tú vas a caminar por las aguas. No es ese el mensaje, sino más bien el mensaje es: no temas, yo estoy contigo. No tengas temor de nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Y él no les está diciendo: yo voy a impedir esto, sino que les dice que ciertamente el diablo va a echar a algunos en la cárcel para que sean probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Oye, les está hablando de que vendrá una tribulación. Dios es soberano y Él puede traer a sus hijos lo que Él desea, el bien, pero también hay momentos en el que Él puede quitar de algún lugar de nuestro alrededor ese vallado para que venga alguna prueba en nuestra vida y ver si nos hemos acomodado y le hemos olvidado, o si de verdad Él está dentro de nuestro corazón. Porque Dios lo que desea es nuestro amor, voluntariamente, sin obligarte. Pero también Él desea tu fidelidad. Mira, les habla de padecimiento que ha de venir. Y lo que les dice es que no teman lo que van a padecer. O sea que sí van a pasar por allí, por la prueba, pero que no tengan temor. Les dice: no temáis. Les habla de cárcel y de tribulación. Amado hermano, amada hermana, amigo o amiga, tú que escuchas, tal vez tú en este mismo momento estés pasando tribulación, momentos en los cuales derramas lágrimas, pruebas difíciles tal vez. Pero mira, aquí tenemos a la iglesia de Esmirna. También lo pasaron. Tal vez estés pasando pobreza, no lo sé. Los de Esmirna, la iglesia de Esmirna también pasó por pobreza. Tal vez te ven con menosprecio por tu condición social, por la ropa que usas, por la humildad con la que te vistes. Pero Jesús dice que ante sus ojos tú eres rico y eres amada, eres amado. No lo olvides, y por el más grande, el dueño y Señor del universo. Si estás pasando dificultad económica, esfuérzate, ten fe, esfuérzate en tu trabajo y clama a Dios que abra puertas. Sírvele de corazón. Si estás bendecido económicamente, no te olvides de extender tu mano al que necesita para que Dios te bendiga aún más. No sé cuál sea tu situación, tu circunstancia, pero mira lo que dice Jesús al final del verso 10. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Esa corona de la vida es tuya. Solo tienes que mantenerte fiel. Solo tienes que ver al blanco perfecto que es Cristo Jesús y no desviar tu mirada. He aquí que te he hablado de una iglesia sufrida, una iglesia que pasaba pobreza económica quizá, pero eran ricos en la fe y no dudaban. ¿Sabes? Y también iré más allá y te contaré que en esta iglesia estaba uno de los discípulos de Juan. ¿Recuerdas Juan, el apóstol amado? Cuando él enseñaba, este era uno de los que estaban muy atentos. Policarpo era uno de los que le escuchaban. Era un discípulo de Juan, por llamarlo así. Un día sábado,
por calumnias, lo tomaron y le dijeron que tenía que arrodillarse y venerar al César y negar a Cristo. Y él, con esa mirada llena del amor de Dios y con esa humildad, pero con fe y firmeza y fidelidad en aquel que había creído, contestó: por 80 y algo de años le he servido a mi Señor, y todo lo que Él me ha hecho ha sido bien. ¿Por qué yo he de negarle ahora? Y fueron los mismos judíos de aquella época los que trajeron leña para quemarlo, y era en un día sábado. Cargar leña supuestamente es prohibido, mas estos lo hicieron. En las tradiciones judías es prohibido cargar cualquier cosa en un día sábado, pero tanto era el odio que tenían que cargaron leña y la llevaron a este lugar donde quemaron a Policarpo. Pero él se mantuvo fiel. No estoy diciendo que este es tu destino, en ninguna manera. Dios sabe los planes que tiene para con cada uno. Planes de bien, pero tenemos que entender que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. A lo que te invito es a que tengas fe y guardes la esperanza, porque tienes un Dios que te ama, un Cristo que está contigo en todo momento, ha sido sellado por el Espíritu Santo. Así que, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, espero haya sido de bendición este mensaje para sus vidas. Yo sé que no es un mensaje que te motive quizás y te haga saltar y gritar amén, pero este tipo de mensajes también existen en la Biblia, de siervos de Dios que sufrieron. Pero no ese es el mensaje. El mensaje es que se mantuvieron fieles a aquel en quien ellos habían creído. ¿Puedes ser tú fiel en quien has creído ante toda circunstancia, ante cualquier prueba? Tú lo sabes y Dios también. El Señor te bendiga y recuerda que Él nunca te abandonará, no importa lo que estés pasando en estos momentos. Después que el oro sale del fuego, sale refinado y puro. Asimismo, después de que tú pases por la prueba, por esa situación, tu fe brillará y la gloria de Cristo se manifestará en tu vida. El Señor te bendiga. Así, de esta manera, ahí donde te encuentras, acompáñame en oración. Amado Dios y Padre que está en los cielos, Dios altísimo y soberano, venimos delante del trono de su gracia para darle, Señor, alabanza y adoración, para agradecerle por todo lo bueno que ha sido para con nosotros. Padre bendito, porque es usted el que nos acompaña allí en medio de la dificultad, en medio de la prueba, de la duda. Usted, Señor, nunca nos abandona. Gracias por esa paciencia que nos tiene. Gracias, Señor, porque usted es propicio para con nosotros. ¿Qué haríamos sin sus bondades? ¿Qué haríamos sin sus misericordias? Bendito Dios. Nada seríamos, mas he aquí que ahora damos gracias, porque usted nos tiene en el hueco de su mano. Señor, nuestras vidas y nuestras almas, es usted quien las guarda y las protege. Le pedimos, Señor, que siempre sus ojos estén atentos para guardarnos, para protegernos y para bendecirnos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, le pido que esta enseñanza, esta meditación en su palabra sea de bendición para aquel que la escuche. Aquel quizás que no le gusten este tipo de mensajes, Señor, tenga misericordia de él, toque su corazón e ilumine, Señor, y abra sus ojos espirituales al máximo para que también puedan entender, Señor, las verdades profundas de su palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús,
le damos las gracias. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, amigo o amiga, el Señor te bendiga y gracias por quedarte hasta el final y escuchar todo el mensaje. La paz de Dios sea para contigo y tu familia. Que tengan un excelente día o noche dependiendo la hora. El Señor les bendiga en el nombre precioso de Jesucristo.